Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si es la primera vez que estás por acá, por supuesto te doy la bienvenida y te cuento que Micromundos es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Así que con eso creo que está todo dicho. Hoy casi un episodio especial porque estamos muy cerca de la Navidad. Estoy grabando este episodio el 23 de diciembre, así que nada, no nos queda nada para la Navidad, después de una semana muy pero muy intensa desde lo político y lo económico. El episodio de hoy va a tratar exclusivamente sobre el DNU Ómnibus que mandó Javier Milei al Congreso de la Nación, donde reforma prácticamente toda la Argentina. Bueno, voy a estar analizando en términos globales, diría yo, ese mamotreto jurídico. Ante todo, agradecimientos. Gracias a todos los mensajes, a todos aquellos que nos mandan mensajes. Recibí un mail con muchísimas sugerencias y muchísimas apreciaciones que quiero agradecerlo muchísimo. Ahora no me acuerdo el nombre del oyente, pero mil gracias. Aquellos que me quieran escribir un mail pueden hacerlo a martinpitón, pitón con doble t, @gmail.com. Realmente tuve una evolución espectacular con un montón de sugerencias para mejorar Micromundos, así que recontra agradecido, lo contesté por supuesto, así que bueno, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer mucho a aquellos que no solamente nos alientan, nos recomiendan, nos ponen 5 estrellas en Spotify, le cuentan a algún amigo sobre este podcast que nos permite crecer permanentemente, sino que además abren la billetera y nos invitan con algún cafecito. Así que yo estoy muy contento por todo eso, porque estamos en momentos muy complicados y por supuesto que alguien, además de escuchar, que además de participar, bueno, abra su billetera, nos invite con un cafecito, sea nuestro mecenas, nos ayude a crecer, no saben, primero es una caricia al alma, es una palmada en la espalda, y segundo, realmente lo valoro muchísimo. Para todos aquellos que quieran colaborar, les dejo el enlace de cafecito en la descripción de este episodio. Así que bueno, arrancamos con el compilado de la semana. Javier Milei deroga alrededor de 300 leyes en Argentina. A través de un decreto de necesidad y urgencia se anunciaron medidas totalmente revolucionarias. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Lo que ahí se establece que el presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, y excluye 4 materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pues bien, si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este decreto de urgencia, no cierra por ningún lado. Es lamentable que más allá que creamos en la libertad de comercio, que creamos en la necesidad de regulaciones, de esta manera no. A ver, el DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué? Porque son las cosas que tienen que ver estrictamente económicas. O sea, si vos querés una reforma de educación, no la ponés en un DNU. ¿Y por qué no la mandó al Congreso? Porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen. Entonces es una cuestión de imagen solamente. No, digamos, él tiene que dar esa señal. Tiene que dar esa señal, Okay, y la tiene que dar rápida. ¿El DNU y la tiene que dar solamente una señal? No, vaya que no lo es. Vaya que no lo es, ¿no? Porque pero por eso pregunto otra vez. Pero la señal se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas que otra gente... ¿Viste cuando nos reíamos de Chávez, que iba por la calle y decía exprópiese, exprópiese? Bueno, acá hay alguien que dice privatícese, privatícese. Mañana puede venir otro y que diga exprópiese de nuevo. Nosotros ideológicamente como sociedad nos fuimos alejando de ese concepto liberal de Vélez Sarsfield hasta que nuestro nuevo Código Civil y Comercial en realidad era tan estricto
tan determinístico en cómo hacer los contratos que de alguna manera se entendía que vos tenías que hacer los contratos de esa manera. Y no te estoy hablando solo de alquileres, estoy hablando de cualquier contrato. Okay. Entonces nosotros al cambiar el 958 y decir que el código supletorio, yo digo es un baño de liberalismo, pero es un baño de libertad. Porque de repente te permite a vos, en todas las relaciones contractuales, no solo alquileres, que es simplemente un ejemplo de esto, te permite recuperar la libertad de cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otras. Son ricachones que se creen que pueden hacer lo que quieran. Cuando Sturzenegger dice hoy que es mejor un periodo de prueba de 8 meses, es decir, que la gente trabaja precarizada 8 meses porque así se pueden encariñar, la verdad es que es una vergüenza, es tratar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país con una subestimación total. Sería un escándalo que este DNU se aprobara. Sería realmente escandaloso. Todos hemos sido elegidos por el voto popular y nadie tiene mandato acá para terminar con la ley laboral, para terminar con la salud, para terminar con todos los derechos que nos costaron años y años de pelea en las calles. Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Te preocupa o no? Y puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero eso no es la mayoría de los argentinos. Bueno, en primer término les cuento que este episodio se llama El Palacio y la Calle. ¿Y por qué le puse El Palacio y la Calle? Que en rigor de verdad no es un título mío, sino que me lo apropié de un libro de Miguel Bonazo, que escribió para reflejar y describir lo que fue la crisis del 2001. El Palacio y la Calle trata justamente de lo que estaba pasando en el gobierno de Fernando de la Rúa. Ese era el Palacio, y lo que pasaba con un joven que se llamaba Toba y lo que ocurría en la calle. Y tomé este título prestado de Miguel Bonazo porque me parece que un poco, salvando las distancias, salvando los años, salvando las circunstancias políticas y económicas, cuando Javier Milei anunció por cadena nacional este DNU y rápidamente en distintos puntos del país se congregaron caceroleros, manifestantes, protestando contra las medidas, enseguida me vino en la cabeza el Palacio y la Calle, ¿no? Como el Palacio y la Calle, como las decisiones de Palacio afectan la calle y viceversa. No digo que sea algo exactamente así, no digo que Milei vaya a terminar como Fernando de la Rúa, tampoco estoy comparando momentos históricos distintos, porque creo que esto no tiene nada que ver con el 2001, tal vez pueda tener algún punto de contacto, pero no es lo que quiero decir. Sí, lo que sentí, el clima que sentí, que me quedé esa noche hasta muy tarde viendo lo que pasaba en distintos lugares del país, sí me hizo acordar a eso, ¿no? Por eso el Palacio y la Calle, pero también el Palacio y la Calle en el sentido de por qué lo utilicé para titular este episodio de Micromundos, es porque a veces el Palacio está muy alejado de la calle. La calle somos todos nosotros, los que andamos permanentemente, los que laburamos de una cosa o de otra, los que podemos ser monotributistas, autónomos, empleados en relación de dependencia, que no llegamos a fin de mes, que algunos llegan más que otros a fin de mes, que se van de vacaciones, que no se van, como esa es la calle, y cómo las decisiones de Palacio, ¿no? Como este DNU, afectan a la calle. A eso es básicamente a lo que me quiero referir. Explicado esto, recién escuchamos en el compilado de la semana un montón de cosas, ¿no? Obviamente al presidente lanzando el decreto y explicando por qué. A Daniel Sapsay, y yo lo puse acá un poco en representación de todos los constitucionalistas, diciendo que este decreto, independientemente de lo que tiene adentro, es completamente inconstitucional, porque en primer lugar no cumple con dos requisitos básicos para que debe cumplir un decreto de necesidad de urgencia, que es la necesidad y la urgencia, casualmente. Acá Javier Milei se está arrogando algo que está vedado para cualquier presidente,
que es la facultad de legislar. No estoy abriendo juicio de valor ahora sobre el fondo, sobre el contenido del DNU, sí sobre la forma, y la forma no es un dato menor. Ningún constitucionalista, desde Barcesat, que si se quiere es más de izquierda, más kirchnerista, hasta Daniel Sapsay, que es más liberal, más tradicional, le han dado la razón al presidente. Todos dijeron que es inconstitucional. Después podemos hacer un análisis político sobre esto, de por qué Milei hace lo que hace, pero por ahora vayamos tomando esta parte del análisis. A mí lo que me parece que haciendo esto, Milei lo que está generando es inseguridad jurídica, gracias paradójicamente al kirchnerismo. Si este decreto se puede sostener es gracias al kirchnerismo. Y acá tenemos, digamos, empezamos a pagar lo que es la mezquindad de los políticos argentinos. De Carlos Menem, que conjunto con Alfonsín, que se le ocurrió meter este yuyo venenoso, como algunos lo han llamado, de un decreto de necesidad de urgencia, permitiéndole al presidente tener facultades extraordinarias para momentos extraordinarios. Esa es la raíz acá, es el yuyo venenoso que tiene la Constitución del 94. Perdón. Y después la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Que en apretada síntesis te diría esto. Para que un DNU caiga, tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Si no es rechazado por ambas cámaras, una mantiene silencio, una lo rechaza y la otra no, bueno, el decreto se sostiene. Esto es un disparate. Cristina Fernández de Kirchner hizo esto porque pensaba que iba a gobernar eternamente, cuando el espíritu de la Constitución es exactamente el contrario, que para que el decreto de necesidad de urgencia se sostenga, justamente lo que tenía que ocurrir es que ambas cámaras lo aprobaran. Pero obviamente la mezquindad, el vamos por todo, hace que una medida que esa sola firma como un decreto pueda venir a modificar el Código Civil, por ejemplo, que es una ley súper compleja. Un código es una ley recontracompleja, muy difícil, que tiene un mecanismo de relojería donde todos los artículos tienen que tener como un encastre perfecto. Bueno, esto es lo que estamos pagando. Estamos pagando la mezquindad. Y que por supuesto Javier Milei utiliza a su favor, gracias al kirchnerismo. Yo no sé si el Congreso esto lo va a aceptar, lo va a rechazar. Lo lógico sería que lo rechazara de plano. Y después habla Federico Sturzenegger en una entrevista con Eduardo Feynman, donde Sturzenegger ahí dice que cuando Feynman le pregunta ¿por qué no mandaron todo esto al Congreso? Que hubiera sido lo lógico. Después vamos a hablar de por qué no lo manda al Congreso. Pero Feynman le hace esa pregunta muy acertada, por cierto. Sturzenegger le cuesta mucho contestar, titubea, y dice que es una cuestión de imagen de cambio, de señal que tiene que dar el presidente. Como se podrán dar cuenta, una imagen de cambio y de señal contundente que tiene que dar el presidente no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad de urgencia que dice la Constitución Nacional que debe reunir un decreto de estas características. Así que, creo que solamente por lo que dice el propio Sturzenegger, ideólogo de este catafalco, me parece que no hace falta mucho más seguir discutiendo acerca de si esto es constitucional o no. No lo es, y no lo es por lo que dice el propio Sturzenegger. Después habla Gustavo Marangoni, analista político, donde dice que esto es algo parecido al chavismo y tiene razón. Y yo decía hace un momento que lo que está haciendo Milei está generando mucha inseguridad jurídica. No es solamente responsabilidad de Milei, también es responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner por la ley de reglamentación de los derechos de los decretos de necesidad de urgencia. Pero claro, vos pensás que si un presidente, con su sola firma más la de sus ministros, que son sus empleados,
puede modificar el Código Civil. El día de mañana, como bien dice Marangoni, viene otro y estatiza todo. Y ya está, listo, por un decreto, estatizó todo. O sea, no es razonable. A ver, yo escuché a lo largo de toda esta semana un montón de gente, digamos que se pusieron el ropaje de constitucionalistas o de grandes juristas, decir un montón de pavadas. Esto no es... A ver, más allá de lo que digan las leyes, el derecho tiene algo, un concepto lógico que tiene que ver con la razonabilidad. Nosotros tenemos acá un decreto que va desde los clubes de fútbol hasta la modificación de las leyes laborales y la reforma del Código Civil. ¿Es razonable todo eso junto? Me parece que no. Me parece que de por sí no. Todas esas cuestiones cumplen con los requisitos de la necesidad y urgencia, no. O sea, el hecho que los clubes de fútbol se conviertan o no se conviertan en sociedades anónimas no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad de urgencia que puede estar generando la economía de la Argentina, la maltrecha economía de la Argentina. Digo, esto no hace falta ser abogado para darse cuenta. Acá metieron todo junto. Está todo, es una gran ensalada, ¿no? que han metido. Entonces, y esto genera inseguridad jurídica, porque entonces quiere decir que todo el sistema, ¿no?, de división de poderes se ve completamente quebrantado. Y la Argentina es tan hipócrita, los dirigentes, los empresarios, los políticos que dicen defender la República, que ahora lo ven justificado esto. O sea, si esto lo hacía el kirchnerismo era un escándalo. Me imagino a un montón de personajes, ¿no?, que dicen ser republicanos y ofrendar su vida para defender la República, lo que estarían diciendo. Ahora no dicen nada, porque el contenido está de acuerdo con su ideología. Que tal vez hay cosas del contenido que son buenas y hay otras que son muy malas, pero hay cosas que son buenas. Entonces, me parece que es un poco de chavista lo que está haciendo Milei. Y a mí me genera inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica que está generando la decisión más importante del gobierno de Milei es que probablemente vengan inversiones. Ahora, ¿qué calidad de inversiones estamos buscando? Porque yo no creo que venga una gran compañía a enterrar capital en un país donde a sola firma se puede modificar el Código Civil. Me parece que eso no va a ocurrir. Me parece que lo que van a venir son inversiones especulativas que buscan altas tasas de retorno en el menor plazo posible. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ese tipo de inversiones creo que no las necesitamos. Necesitamos otro tipo de inversiones. Lo que hace Milei no ayuda a ese tipo de inversiones. Ahora, entiendo por qué está el señor Toto Caputo como ministro de Economía, porque entiende mejor el tipo de inversión especulativa que el tipo de inversión de capitales enterrando dinero en un país a largo plazo. Después escuchamos otra vez a Sturzenegger. Sturzenegger, yo creo que debe ser un tipo brillante, pero la verdad que de derechos, de constitución, no sabe absolutamente nada. A ver, Sturzenegger dice que la parte más importante del decreto, y aquí en esta parte voy a coincidir, es la reforma del artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que habla de las contrataciones. Este es el corazón de la reforma que impulsa Milei, es el corazón, es lo más importante. Y tiene razón Sturzenegger y yo comparto con él, porque habla de la libertad de contratación. ¿Qué dice Sturzenegger? Sturzenegger básicamente lo que está diciendo es volvamos al código de Vélez, ¿no? Donde era de corte más liberal y después el Código Civil y Comercial fue muy determinista. En esta parte el Código Civil y Comercial está básicamente influido por las ideas de Ricardo Lorenzetti, el miembro de la Corte Suprema, que es un tratadista de contratos. Entonces, Sturzenegger, yendo a una ideología que yo no me atrevería a decir que es liberal, o es liberal al extremo, dice, bueno,
lo que tenemos que respetar a ultranza es la voluntad de las partes. Es la voluntad de las partes en la contratación de cualquier tipo de contrato, cualquiera, no solamente el de alquileres, sino cualquier cosa. Y cualquier tipo de partes. Y acá es donde empezamos a tener los problemas. En la época en que Vélez redacta su maravilloso código, que es realmente fue una obra maestra, claro, no existía grandes corporaciones con las que los consumidores tenían que vérselas. A ver, no existía, pongo un caso, una telefónica con la que yo tengo que contratar mi servicio de telefonía móvil o de internet. Entonces, perdón, ¿ahí las partes están equilibradas? No, claramente no. Sturzenegger se olvida de esto, no sé si es adrede o simplemente por ignorancia, pero no es lo mismo. A ver, Vélez Sarsfield, cuando piensa el código, piensa que las dos partes tienen la misma entidad, tienen el mismo porte. Cuando a lo largo del tiempo esto cambia. No es lo mismo. No es lo mismo un código de 1800 o los agentes económicos y que contrataban en 1800 que en el siglo XXI, en el 2010, 2015, cuando entra el nuevo código en vigencia. Y lo que hacen los códigos y lo que hacen las leyes y lo que ha hecho el mundo moderno es la de tratar de equilibrar las asimetrías. Esto es lo que no entiende Sturzenegger. O sea, no es lo mismo Martín Pitón firmando un contrato con Movistar, por decir algo. ¿Es igual Movistar y yo tenemos los mismos? No. Entonces, Sturzenegger ignora esto. No sé si lo ignora. No creo que Sturzenegger sea ignorante, pero creo que acá hay algo muy avieso en esto. Y esto lo que está haciendo es generar un desequilibrio enorme que en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Que los poderosos sean más poderosos y que los consumidores terminen siendo más débiles. De todos modos, aunque anulen o lo modifiquen este artículo, hay un montón de leyes que están vinculadas con el espíritu de este artículo, con lo cual Sturzenegger tendría que, bueno, tal vez modificar la ley de defensa del consumidor, que probablemente lo vayan a hacer. Pero digo, me parece a mí que, como dice Alejandro Katz, el ensayista, que dice algo muy interesante, dice, para analizar esta reforma tenemos que ver hacia dónde va el dinero de la reforma, como consecuencia de la reforma. O sea, ¿está beneficiando a los ciudadanos o está beneficiando a los más poderosos? Creo que esto último. Después habla Miriam Bregman, donde, bueno, se mete ahí con la cuestión de la reforma a las leyes laborales. La verdad es que, y ahí también hace alusión a una desafortunada declaración que hace Sturzenegger, porque, digamos, lo que tienen los liberales, los que se llaman liberales, para mí no lo son, pero lo que tienen los así llamados liberales es que tienen una gran dosis de soberbia cuando tienen un poco de poder. Como por lo general están raleados del poder, cuando acceden al poder tienen una gran dosis de soberbia. Entonces son como burlones, ¿no? Dice, bueno, entonces, digamos, aumentamos el periodo de prueba de 3 a 8 meses para que los empleadores se encariñen con los empleados. Un delirio. Sería bueno que el señor Sturzenegger explicara la razón jurídica, la razón laboral de por qué es necesario y es mejor para los trabajadores y para los empleadores que se aumente el periodo de prueba. Sería bueno, pero prefiere la burla, probablemente porque no tenga argumentos. Yo creo que que gran parte de lo que es la reforma laboral no va a pasar porque conociendo el foro laboral como lo conozco, me parece que va a ser muy difícil que pase. Por ejemplo, de cómo se va a calcular las indemnizaciones, eso me parece que no va a pasar. O sea, va a ser declarado inconstitucional, me atrevería a decir. Ahora, es cierto que
ha habido mucho abuso en la legislación laboral, ha habido mucho abuso en la aplicación de las leyes laborales por parte de los jueces, ha habido mucho abuso, en un montón de cosas ha habido abuso. Por eso creo que hay algunas de las reformas que están planteadas en este DNU que son buenas, que nos ayudarían. Ahora, desafortunadamente lo hicieron mal. ¿Y por qué Javier Milei? Y retomaría casi la pregunta de Eduardo Feynman. ¿Por qué Javier Milei prefiere lanzar un decreto de necesidad de urgencia a mandar una serie de proyectos de ley al Congreso? Bueno, acá es una interpretación política, dejemos de lado las cuestiones jurídicas, y esto tiene que ver, creo yo, Javier Milei ha demostrado ser un político sagaz e inteligente. Nadie puede negar que nos está dando una gran clase de política. Él sabe que encabeza un gobierno que es débil, que por más que sus dirigentes, no sé, como Patricia Bullrich y tantos otros, dicen, bueno, el presidente fue votado por el 56%, Milei sabe que encabeza un gobierno débil porque ese 56% no refleja exactamente lo que piensa toda la gente, porque ese 56% lo saca en una segunda vuelta. Pero también, esto que podría bien ser opinable, esa es mi opinión, pero digo, podría ser opinable lo que yo digo. Lo que no es opinable es que en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, prácticamente tiene un bloque de legisladores muy pequeño, muy débil, entonces se le complicaría. Milei juega una bala de plata, juega el todo por el todo, va y manda el DNU y se juega, sabiendo que la ley que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia lo van a favorecer, porque tampoco es fácil que el Congreso lo rechace. Ahora, me parece que había algo que no se esperaban, y es que la gente saliera a protestar, y empezó a protestar. Más allá de las burlas que ha hecho Sturzenegger o que ha hecho el propio Milei en el último audio del compilado, que decía que la gente tiene síndrome de Estocolmo, y otros que han dicho, por ejemplo, que era el kirchnerismo organizado y demás, lo cierto es que la gente está en la calle, o una parte de la gente está en la calle, y todavía a esa gente no ha sufrido el impacto de las medidas de este gobierno. Y Milei sabe que lucha contra el tiempo, que su principal enemigo no es el kirchnerismo, no es parte del PRO que está enojado con Macri, o parte del radicalismo que está enojado también con Macri. No, el principal enemigo de Milei es el tiempo, porque él sabe que tiene que hacer todo ahora y rápido, como le aconsejó Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en 1 o 2 meses el impacto de las medidas va a golpear a la clase media. Y ahí la clase media, que no quiere dejar de ser clase media y que va a dejar de ser clase media, va a empezar a protestar en serio. Me parece que esto es lo que está calculando él. Y además, a medida que la clase media proteste, yo no creo que Bullrich le vaya a aplicar el protocolo a la clase media, porque además la clase media no tiene planes, o sea, no le podés sacar los planes. No creo que Patricia Bullrich la mande a la clase media a manifestar desde la vereda. Y los partidos van a empezar a sanearse. Y a medida que crezca el descontento, los partidos tradicionales, me refiero al peronismo en todas sus vertientes y me refiero al radicalismo, y no es una casualidad que Martín Lustó haya sido elegido presidente del partido, van a empezar a interpretar, a representar esa protesta. Y ahí a Milei se le va a hacer mucho más complicado introducir y plasmar cualquier reforma. Entonces me parece que él entiende esto, es consciente de la debilidad del gobierno y es consciente que está luchando contra el tiempo. Bueno, estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Gracias por, si llegaste hasta acá es porque te bancaste todo el comentario editorial que fue larguísimo. Perdón, pero
es que es muy complejo todo lo que está pasando, entonces para explicarlo más o menos bien y con cierto grado de profundidad se necesita un poco de tiempo, así que bueno, pido las disculpas del caso. ¿Qué es lo que vi que les puedo recomendar? Bueno, les puedo recomendar la película Re Loca, que la encuentran en HBO Max. Está protagonizada por Natalia Oreiro. Es una película liviana, es una comedia, es para pasar el rato. Es de esas películas que te podés levantar, servirte un vaso de agua y volver, que no te perdiste nada. Te va a sacar alguna sonrisa. Está protagonizada, como te decía, por Natalia Oreiro, por Pilar Gamboa. Pilar Gamboa la vimos también en... Bueno, ya me va a salir dónde. Por Fernán Mirás, por Hugo Arana, por Diego Torres, por Diego Peretti, que es una participación muy chiquita, y por Malena Sánchez. A mí me gustó. A ver, no es una gran película, no es la gran cosa, pero estamos en Nochebuena, Navidad, tenés ganas de ver algo mientras esperás a la parentela que llegue a tu casa para las fiestas, está perfecto, listo, ahí te podés ver Re Loca. A mí me gustó, Natalia Oreiro está espectacular, la verdad que es una gran actriz, toda la película gira en torno de ella. Bueno, es una película que verdaderamente la recomiendo, liviana, fácil de ver y te va a sacar una sonrisa. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por escuchar. Gracias por colaborar comprándonos cafecitos. Gracias por los mensajes. Este año realmente hemos crecido mucho. No estoy para hacer un balance todavía, pero en principio la verdad es que estoy tan pero tan contento y lo quiero compartir con ustedes porque ustedes son parte de todo esto. Sin ustedes, aunque esto suene demagógico, nada de todo esto sería posible. Chau y gracias.